Hola, hola, bienvenidos. Estamos de regreso. Nuevamente Radio CCLab. ¿Ya nos habíamos ido? Sí, nos fuimos el programa 20, regresamos en el programa 21. Ya estamos 5 de julio. Y bueno, pues ahora con estos invitados que son de lujo y de parasitólogos, entonces pues con mayor lujo. Lo que muy poco hay. Lo que muy poco hay. No, bueno, hay mucho parásito. Eso sí, hay mucho parásito. Pero quien aborde el parasitólogo tema no tanto. Es raro encontrar quien aborde el tema. Así es. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por continuar con la sintonización de nuestro programa. Mi nombre es Eric Mendoza, mi compañero Oscar Salcedo. Aquí estamos. Karim, después de elecciones, ¿estás contento? ¿No? Pues sí, ahora sí, porque creo que va a haber un México mejor. Excelente. Salen los parásitos. Sí, salen los parásitos, entran no hablemos de otros santos. Muy bien, tenemos también a nuestro compañero Rubén, que está tras bambalinas, Rubén González. Nuestras vías de contacto para que pues nos pregunten, para que pongan el dedo sobre la llaga. www.cc-mediolab.com.mx es ahí en donde nos pueden sintonizar. Ahí en la página inmediatamente van a poder encontrar el acceso para escuchar este programa. En WhatsApp 5560 67 51 48. Este WhatsApp tiene la ventaja de que es un grupo en donde estamos compartiendo mucha información cada vez que nosotros hablamos de algún tema, y en esta ocasión incluso les mandamos un libro de parasitología, así es que ahí lo tienen para que lo descarguen. ¿Estaba libre? Estaba libre, sí, okay. Ahí estaba. De hecho, no nos vayamos a meter en problema, compadre. Porque no, ahí viene la dirección y todo, donde fue descargado y demás. Entonces, okay. Bueno, ahí está. En Facebook, CCLab, espacio CCLab, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo. De hecho, muchos saludos a la cámara, muchachos. Muy bien. A las dos cámaras. También tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí nos van a encontrar como CCLab Radio, todo junto. Así es como podemos estar en comunicación con todos ustedes. Así es que pues muchísimas gracias por continuar con esta labor de difusión, que es lo que tratamos de hacer. Y bueno, pues el tema de hoy es la importancia de la parasitología clínica, pero sin necesariamente quedarnos ahí. Vamos a tratar de ver varios aspectos y vamos a ver de qué manera nuestros invitados nos ayudan a que todo esto pues sea más claro para todos. Dejamos al final de la hora de radio lo que tiene que ver con control de calidad, porque sí me interesaría saber qué es lo que hay, que tienen y qué podemos aportar, porque está en boga ahorita todo el control de calidad, están las empresas y las dependencias poniéndole mucho énfasis a esto, ¿no? Claro. Muy bien, entonces ¿a quién tenemos de invitados, Oscar? Bueno, tenemos por una parte al QVP Eric Suárez Contreras. QVP, me suena que es otra vez del Poli. Bueno, nos ha visitado mucha gente del Poli, bienvenido Eric. Hola. Él es, aparte hizo una maestría en ciencias de químico-biológicas, en la ciencias químico-biológicas también del Poli. Está en trámite ahí usado, pues nos falta ya terminar esa parte. Y como experiencia laboral está ahorita trabajando en el Hospital General Enrique Cabrera de la Secretaría de Salud del GDF, antes, pues sigue siendo GDF o Ciudad de México. Ciudad de MX, ¿no? Ya. Desde octubre de 2014 hasta ahorita. Entonces, mencionar, tiene algo de experiencia, mucha experiencia en lo que tiene que ver con helmintología, que son los parásitos, creo que de los más comunes en México. Y pues tiene muchos cursos. Aquí ha tomado algunos cursos con la Asociación Nacional de Profesionales de Laboratorio. Entonces, mencionar todo va a ser medio cargadito también, pero tiene experiencia en parasitología, que es lo que nos interesa en el tema de ahora. Y también nos acompaña el químico Alejandro Sánchez Bautista, también QVP. Por si hacía énfasis, ¿no? ¿Del Poli? Orgullosamente guinda y blanco. Sí, porque hay QVPs de otros lados, hay de Chihuahua y hay de Guerrero. Sí. Entonces, aquí es del Politécnico, los dos son compañeros, seguramente se copiaban en los exámenes. No, yo era muy envidioso. ¿Son de la generación? ¿Son de la misma generación? Sí, seguramente. ¿Son de la generación? De la misma generación. Entonces, el químico Alejandro Sánchez, pues es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. También un currículum amplio, y bueno, solamente vamos a mencionar que es jefe del laboratorio del Hospital General, doctor Enrique Cabrera. ¿Dónde está ese hospital? Allá en Puerta Grande, en Álvaro Obregón, en la delegación Álvaro Obregón. Por acá para el poniente. La punta del cerro, ya andamos. Sí, hasta allá arriba. Y bueno, de hecho, en algún momento tuvieron a la asociación de profesionales, ¿no? De laboratorio. Sí, por ahí nos organizamos para hacer una asociación. Me tocó a mí esa parte, la parte académica, organizar cursos. De hecho, me apoyé mucho de Eric precisamente para llevar a cabo la parte de parasitología.
Y bueno, pues eso sí nos ha dado la experiencia, ¿no? Para dar todo este tipo de cursos. Muy bien, pues bienvenidos. El tema es bastante interesante, muy amplio. Tras bambalinas hablábamos de un montón de cosas. Nos echamos más de una hora hablando de lo mismo. No fue de lo mismo. Bueno, vamos a parasitología, pues, para que vean que hay demasiado tema que tratar, ¿no? Sí, así es que bueno, en primera instancia creo que vale la pena para todos los que nos escuchan el tener claro cómo es que la parasitología ha evolucionado en México. Aunque bueno, no es tema local. De hecho, algunos colegas nos escuchan en Perú, no sé si por ahí ya anda Rommel conectado. Ya está. Habría que ver Saludos, si es Rommel. que están los otros colegas que nos escuchan de otros lados. Entonces, esto es un tema, considero no local, porque parásitos hay en todas partes del mundo, sin importar el nivel socioeconómico, hay parásitos en todos lados. Organismos vivos o muertos. Y en ese sentido, pues hay mucho que hablar. Así es que bueno, pero sin embargo me gustaría enfocarnos un poquito más a la parte de México. ¿Cómo perciben a la parasitología en México? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Ha evolucionado? ¿No ha evolucionado? ¿Seguimos iguales? ¿Cómo está el asunto? Eric, ¿cómo nos puedes decir esto? El asunto de la parasitología en México, a principios de cuando estaba iniciando el IMSS, era bastante importante. De hecho, de ahí salieron muchos investigadores. Se daba mucha importancia. Siempre en México ha habido parasitólogos, siempre es un tema importante, pero se fue más a investigación que a aspectos clínicos. Okay. Siempre, siempre ha habido personajes importantes, IMSS, en todos los lados. ¿Para qué decimos ejemplos? ¿No? Dependencias. Lo que pasó en México fue simplemente que después de este boom de parasitología, llegó una época en donde ya se empezó a tratar como la parasitología para el tema de los recién egresados que buscaban trabajo, entonces que se vaya a batir cacas y que se vaya sí. El nuevo, el castigado, siempre y a oler orinas. Y a oler orinas. Sí. Entonces fue cuando empezó a caer el tema de parasitología, al menos en los aspectos clínicos. Ahorita hay un repunte en parasitología, dado que pues han notado que no nos pudieron quitar, no pudieron contra nosotros. Es insustituible el parasitólogo. Es insustituible. Dado que los aspectos de parasitología en México ya cambiaron. En un principio teníamos una ciudad llena de muchos lagos donde todavía no tenían pavimento, muchos lugares. Entonces ya teníamos un aspecto más en relación a gusanos que en aspectos... ¿Va relacionado con la humedad? No tanto con la humedad. Es que mencionaste lagos. Bueno, las condiciones favorables las para condiciones que favorables, mantenerse. porque unos necesitan temperatura, humedad relativa. Ya no nos vamos a meter porque cada uno de estos sería hablar de un punto muy particular. Entonces, ya no hay tantos gusanos. Sigue habiendo, que no les mientan, que no hay gusanos, sigue habiendo gusanos en México, pero ya son los de menos. Ahorita la nueva moda de parasitología son los protozoarios. Ya tenemos unos protozoarios emergentes. Viene la época de aquella revolución en donde todo era libertad y llega la época del SIDA. Gracias a ellos nosotros tenemos otra vez un poco de la parasitología emergiendo, lo que nosotros le llamamos emergentes. Ya estos emergentes ahorita están de moda en las grandes ciudades llenas de tensión, de estrés. Ahora ya la parasitología está cambiando un poco. ¿Tiene que ver todo ese tipo de situaciones que dices? El que haya problemas de SIDA, el estrés. Fíjate que sí, sigue cambiando. De hecho, ahorita hemos tenido muchos casos de guarderías. Ahorita ya con la nueva modalidad de las normas que tienen las guarderías, ya sin un examen parasitológico no los dejan ingresar. Hemos notado que los bebés ya incluso presentan blastocistis, presentan estos parásitos emergentes. Entonces imagínate tener a un niño con estrés y tú llegas con un niño y le dices tienes examen, ya lo entienden. Le dicen, ay, examen. Sí, ya sí ha cambiado, ¿no? La parte cultural, ¿no? En México se ha urbanizado más, ¿no? Entonces eso también influye en los parásitos, ¿no? Disminuye la presencia de los termitos, de los gusanos como tal, y empieza a repuntar los protozoarios, ¿no? Pero es parte de la cultura, ¿no? Ahora, pero eso es en cuanto a los cambios socioeconómicos y todo lo que ha pasado, y estás tocando un punto importante acerca de cómo es que hay factores que a veces en algún momento no consideramos en la parasitología, en los libros de hace, no sé, de los 70s, de los 60s, y ahora libros recientes o bibliografía reciente que ahora habla de otros aspectos, como la migración, por ejemplo, en donde parásitos que antes no estaban focalizados en ciertos lugares, debido a la migración, ya están presentes. Pues más, el mismo Estados Unidos, que antes no reportaba
no sé, leishmania o no reportaba algún otro parásito de ese tipo, resulta que ya tienen casos. ¿Pero por qué? Pues porque vienen en las personas migrantes. Por eso, ¿no? O sea, realmente cuando uno se pone a buscar, es cuando encuentra, ¿no? Y como dice aquí Suárez, ¿no? Ahora es un requisito, un examen coproparasitoscópico para entrar a una guardería. Entonces, si uno se empieza a hacer exámenes, obviamente te lo vas a encontrar. Sí, claro. Esa es la que busca, ¿no? encuentra. Y bueno, este boom de empezar a porque tener... hay de parásitos a parásitos. No, hay unos son muy... hay unos muy invasivos. Sí, claro. Y eso es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, para ser honestos, muchas de las enfermedades infecciosas pues, tienen que ver con esta relación de parasitismo, en donde pues, hay desde los macroscópicos, los microscópicos y todas estas relaciones hospedero, que a veces es muy susceptible, ¿no? Y que ahora, algo que me parece muy interesante es el estrés. El estrés está que propicia un montón de... un hospedero que de alguna manera está susceptible a muchas cosas, y el estrés uno de ellos, alimentaciones no tan apropiadas, porque bueno, también hay que ser honestos, mucha de nuestra, aunque ya está urbanizado, la alimentación no es la mejor en muchos casos. ¿Cuántos problemas de obesidad tenemos con los niños? ¿Cuántos problemas tenemos en cuanto a los tipos de alimentos que ahora tienen otras características? Y bueno, los niños que siguen comiendo chatarra y demás, o sea, vaya, factores, finalmente a lo que me refiero son factores, ¿no? Todo esto ha ido cambiando, la contaminación ambiental, el agua. No sé qué tan viable sea que un huevecillo regularmente de parásito anda en las lechugas, en cosas así que mal regadas, mal tratadas, pero no sé si en el medio ambiente pueda por ahí andar también alguno. Sí, mira, en el caso de parásitos, lo que pasa es que muchas veces la señora o el señor o quien lo prepare, es que ya no podemos hablar ni de género en esta ciudad, dependiendo de quién te prepare la comida, no se lavó las manitas, tienen las uñas largas y siempre un lugar sano no sabe, siempre los lugares insanos son los que saben un poco más rico. Entonces fíjate que ya hablando de un tema un poco más profundo, lo sorprendente de los parásitos es la baja cantidad en relación al número para tener una infección. Estamos hablando de una baja cantidad de giardia. Puedes tener una sola tenia. Es que sí, pero por ejemplo, en el caso de giardia, se ha reportado que con 4 quistes tetranucleados ya tienes giardia. Ya te va a dar una infección. La dosis infectiva, ¿no? Claro, para que a ti te dé giardia necesitas 4 huevecitos tetranucleados. También hay una condición, ¿no? Para que te dé. También hay que decirlo, ¿no? Hay algunos que somos ultra resistentes que llevamos comiendo desde que nacemos en la calle, entonces nosotros ya somos inmortales. Son parte de nuestro ya son parte de nosotros. inventario. Entonces, ahora nos volvemos asintomáticos y andamos repartiendo. Yo lo quiero llamar inmunológicamente competentes, ¿no? Sí, también. Entonces, hay muchos aspectos dentro de la parasitología, ¿no? Aspectos como tales, como el número de huevecillos para lograr una infección. A veces es sorprendente la mínima dosis que necesitas. Y a veces es sorprendente también decir que también creamos una relación con ellos. Lo importante de los parásitos es que no son enfermedades algunos, la mayoría no son enfermedades tan vistosas, tan graves como un caso de un virus, como un caso de una bacteria, ¿no? Que eso sí te andan tirando, te da sepsis. Al menos los parásitos son inteligentes y dicen, si yo mato a la persona también que está conmigo, yo también me voy con ellos. Pero muchos parásitos son hermafroditas, se reproducen por sí solos. Entonces, con uno que te infecte, con uno que llegue, se reproduce y al rato ya tiene los 4 que tú querías, ¿no? Sí, en este caso, estos parásitos de diversión aburrida, digo, de reproducción aburrida, como hermafroditas ellos mismos. Afortunadamente, fíjate que al menos estos tipos de parásitos, la ventaja que tienen estos es que producen tal cantidad de huevos que te sorprenderías tú te espantarías ver cuántos huevos se liberan. Afortunadamente para nosotros son amigos. Muchas veces son así de, no te voy a hacer tanto daño, déjame vivir aquí. Con que yo coma, ¿no? Sí, con que me des de comer, yo estoy... Con un beneficio mutuo de alguna manera, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es muy interesante esa parte. Ahora, esto en el sentido de cómo ha ido cambiando la sociedad y cómo han ido cambiando ciertas costumbres en México, pues bueno, la urbanización que mencionaba Alejandro, por supuesto, lleva muchos cambios. Pero viene también otra parte, que es el hecho de que en el laboratorio, ya yéndonos a la parte útil del diagnóstico y demás,
pues también muchas cosas han cambiado, también muchas cosas se han dado diferentes, y platicábamos que es importantísimo contar con compañeros que tengan la preparación apropiada para poder hacer un diagnóstico también apropiado, partiendo de las técnicas correctas, la interpretación, el manejo de todo esto, ¿no? Sí, ¿Cómo está este asunto ahorita? Hay que quitar estigmas, eso es algo, ¿no? O sea, ya dejar de ver la parasitología como el área de castigo, del área donde mandamos a los rebeldes, porque no puede ser. O sea, sí hay que darle su importancia a las enfermedades parasitarias, si bien a lo mejor no son muy vistosas. Me quedo tomándolo a copros. Ajá, entonces ya que quitar esa parte, ¿no? Esa como etiqueta, ¿no? Y realmente preocuparnos, ¿no? Porque el personal se encuentre capacitado, sepa hacer las cosas, sepa diferenciar, es otra, que además conozca de qué herramientas se puede valer para hacer una mejor identificación. Lo comentábamos, por ejemplo, la parte microscópica, o sea, aquí en los parásitos el tamaño sí importa, ¿no? Sí, claro. Y es fundamental para poder hacer una diferenciación. Sí. Entonces, sí es esto. Esto implica su tiempo y sus recursos. Es decir, en el laboratorio, para que tengas este tipo de personal calificado, pues requirió de que tú, que eres el jefe del laboratorio, lo sabes muy bien, en el sentido de que tienes que saber administrar a las personas, sus tiempos, los recursos y demás para capacitar a estas personas, porque un curso pequeño no te va a servir de mucho si tienes tantos parásitos que identificar, y que no llegues a la confusión de una partícula de polen con respecto a un huevecillo, y todo por no tener la preparación, el ojo educado, ¿no? Por ejemplo. No, incluso hasta con las células vegetales, ¿no? A veces uno llega a pensar, ¿qué es eso? Un parásito, un gusano. No, son una célula vegetal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, eso es importante, invertir en el tiempos de capacitación con el personal. Y también, yo creo que eso ya también, nosotros como coordinadores del personal, saber que es importante especializar a las gentes. A lo mejor en 2 o 3 áreas, pero sí especializar. O sea, no todos pueden saber todo, eso es imposible. Y sí, nosotros saber, bueno, aquí Suárez es muy bueno en parasitología, pues hay que apoyarlo. O sea, y a lo mejor yo no soy tan bueno en parasitología, pero yo puedo defenderme, o sea, mejor en otra área, ¿no? Y así empezar a dividirnos, ¿no? Pero entonces divides y a la vez juntas, ¿a qué voy? Claro. O sea, los especializas, pero después todos trabajan como engranes. Claro. Porque al final cada uno de ellos, si sabe hacer su trabajo y tú los coordinas y demás, pues la parasitología no queda a un lado. Como tradicionalmente se hacía, casi, ¿no? El hecho de que fueras artesano, porque no sé, díganme si esto es correcto, pero el microbiólogo, el parasitólogo, sigue siendo pues artesano, sigue ocupando las manos para el proceso. Las tinciones, la muestra, el manejo de la muestra. Todos esos factores son importantísimos para que sea un buen parasitólogo. Es decir, no puede ser un parasitólogo de libro, no puede ser un parasitólogo que no tiene práctica, porque ¿a qué conllevaría esto? Si te confías en ese tipo de personas que no tienen la preparación, ¿qué puede pasar? ¿Qué les ha ocurrido, por ejemplo, a ustedes? No voy a decir nombres, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión que un compañero llegó a reportar, hay huevos de estrongiloides en materia fecal. No, por ciclo de vida no puedes encontrar huevos de estrongiloides. Entonces, sí es esa parte, ¿no? De que no se me confunda la gente, ¿no? Entonces, y en lugar de reportarlo y tratar de beneficiar al paciente, va a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que sepamos que se tienen que poner a estudiar y se tienen que poner a, yo le llamo calibrar el ojo, ¿no? Poder diferenciar entre un parásito y otro, ¿no? ¿Hasta ahí ha llegado todavía la automatización? Hay otras metodologías que demuestran la biología molecular, ¿no? O sea, pero bueno, eso yo creo que lo tocamos más adelantito. Sí, claro, porque fíjense que está muy interesante esta parte de que los colegas, cuando ya entran a trabajar, pues muchas veces lo que viene de la escuela no es suficiente, ¿no? Nunca. No, porque recibimos una embarrada. Lo que pasa es que las horas de inversión a un estudiante no te alcanza para darle un verdadero entrenamiento. Lo que tú necesitas, como tocaba Ángel, es un ojo experto, vamos a dar ese tema, un ojo experto que ya sepa identificar. Decías, no confundir con algún artefacto, no confundir. También para lograr un grado de especialización en parasitología, también aquí tiene que ver las horas prácticas. No es lo mismo verlo en una esquemita adelante y nunca va a ser lo mismo. Porque la foto siempre es el parásito bonito que el ideal, ¿no? El ideal.
¿Qué pasa cuando lo tienes, el huesillo está de canto o está debajo de una estructura? O está un poco dañado porque simplemente... O la tinción no fue tan perfecta. O incluso tiene rasgos de la misma tinción, ¿no? Exacto. La manipulación de la muestra, simplemente. Entonces, como nos dicen, los parásitos no tienen palabra de honor. Más aparte, ellos no leen los libros. Te dan en la escuela te dicen, el parásito es así, solamente. Pero de repente encuentras que dices tú, está de lado, tiene un poco de daño, o son tan escasos que ya le tienes que buscar más, ¿no? Entonces eso es, de alguna manera, hasta la técnica, ¿no? Yo creo que entonces aquí una gran habilidad por desarrollar es el manejo del microscopio. Lo que aquí, afortunadamente, que vamos a tocar un poco más adelante también el tema, pero vamos a dar una embarrada. Afortunadamente ya la nueva parasitología ya también va enfocada a los nuevos temas de actualidad, control de calidad. Ya está metido incluso en parasitología. Afortunadamente ya nos están pidiendo control de calidad, capacitaciones continuas, como mencionaba Alex. Ya no es el castigado, ahora ya es una capacitación continua, porque ya te cae la auditoría y te dice, a ver, se supone que tu personal ya sabe, ¿no? Debe de haber procedimientos. Ya debe de haber procedimientos. Esos procedimientos deben de cumplir una normatividad. Y reflejar lo que realmente hace. La parasitología es bonita, lo único desagradable es el trabajar la muestra. A lo mejor no. No, pero existen metodologías que nos pueden ayudar para porque incluso hasta hay sustancias que inhiben ciertos olores, ciertos manejos y demás. O sea, sí, también es cosa de ver, como tú dices, lo bonito de trabajar con ellos. ¿Cuántas tinciones existen? ¿Sigue siendo yodo lugol o ya hay otras? No, hay muchas tinciones, pero principalmente nosotros ocupamos la que ya está mal dicha, decir Kinju, ya no es Kinju, ya es Signisen, ya no en frío, ya olvídense de Kinju, ya eso ya no va a ser, ya es una Signisen, ya regresaron al término Signisen, la Kinju, una tinción con el colorante vital para algún sanguíneo. En realidad son pocas, podríamos ampliar tanto cómo recibir la muestra, podríamos ampliar la forma de trabajo y a diferentes, pero esto también tiene que ver con el laboratorio, ¿no? Si nos dan libertad y tenemos mucho material, pues nosotros vamos a hacer tinciones de maravilla. Si nos dan un laboratorio que va empezando, pues ten tu yodo y ruedas. Y ya es lo de batallita, ¿no? Es el de batalla, como lo comentaba, el de batalla es el yodo. Claro. Y las tinciones con Sid-Nielsen. Esas son las de batalla. Es decir, hasta cierto punto es barato el trabajar con la parasitología. Y aquí, bueno, pues por supuesto que... Muestra y mucha. Muestra y mucha, sí. Y aquí, esto que acabo de decir, que importante, porque viene algo que platicábamos también hace un momento acerca de los tamaños de las muestras, ¿no? ¿Cómo es que debes tener la capacidad tú como personal de laboratorio para explicarle a tu paciente que va a venir, ya sea que lo hagas tú o que lo haga la persona de recepción, que a veces tampoco tiene la capacidad para hacerlo, pero cómo transmites esta necesidad de, a ver, qué tamaño de muestra, en qué condiciones debe ser tomada, cuando hablamos de una serie de muestras, los recipientes, las etiquetas, o sea, es una habilidad por desarrollar acerca de cómo comunicar. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese sentido? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo mencionan todo eso? Es capacitación. Capacitar a mi personal que se encuentra en la ventanilla. Si son ellos los que se encargan de transmitir esto. Pues ellos son los que generan la cita y al final de cuentas son los que dan la indicación de cómo conectar la muestra, ¿no? Y tener que decirle a mi personal, oye, sí es importante que le menciones que la materia fecal es del tamaño de lo que colecte la cucharita del recipiente que te voy a dar. No cucharón. No es un cucharón. no lo retaques, ¿no? Otra cosa que también es importante es esos recursos, ¿no? O sea, afortunadamente a nosotros ya nos dan el frasco con la cuchara para tomar la muestra. Porque antes, cuando no se tenía ese recurso, bueno, pues el paciente lo hacía con los dichosos Gerber, los frascos Gerber, ¿no? Y traía lo que entendía que era un tamaño de nuez. Sí, cada quien su nuez, entonces, ¿no? A veces nos retacaban el frasco de Gerber, o en alguna ocasión a mí me tocó que nos lo trajeran en un frasquito perfumero, de esos delgaditos. Para que no huela mal. Dije, pues, ¿cómo lo metió? ¿No? ¿Cómo lo metió? Claro. ¿Qué capacidad, no? Entonces, eso sí también es importante tener el material para que se disminuyan esos sesgos en la parte canal. Y es que parecería que no le va a pasar nada a la muestra, pero son delicadas las muestras. Es decir, hay ciertos parásitos que no te aguantan ese estrés. No, y es que el paciente piensa, es popó.
Sí, o sea, ¿quién ¿no? tiene que venga con si se va por ¿no? la O sea, pasta, claro. Exacto, o sea, si al final de cuentas es un desecho, no pasa nada, ¿no? Sí, pero estás hablando de una muestra fecal, pero también hay muestras cutáneas. Sí, de heridas o... Sí, claro, de algún hay tipo. artrópodos, hay... Sí. Ah, bueno, depende del tipo de parásito del Claro, cable, bueno, pues pero también. en su grueso no llega más caca. ¿No? Sí, claro, es lo que más hay. Esa forma de transmitirle al paciente la información técnica de un lenguaje simple, muchas veces es lo difícil para muchas personas. ¿Cómo le vas a explicar a un paciente de una forma técnica? Me debe de traer usted el tamaño de una nuez. No le vamos a decir, usted me debe de traer aproximadamente 1 grano de materia fecal. No, a ver señora, el tamaño de una nuez. Ya vas transformando ese lenguaje técnico un poco complejo a un lenguaje que la gente pueda entender. No estoy diciendo que la gente no entienda, ¿no? Pero debes de facilitar la cosa. Ese es el éxito de las mejoras. Si tú haces una correcta traducción del lenguaje técnico a un lenguaje coloquial, logras una perfecta sincronía. Incluso con el entre paciente. los expertos también, de repente el lenguaje, cada quien utiliza sus propios términos, que hasta entre nosotros de repente dices, espérate, ¿qué me quiso decir? ¿Cómo? A ver, y hasta eso también pasa, ¿no? Que es mucho tecnicismo a veces y terminas por no saberte comunicar. Usted tráigame sus deposiciones que junte en 3 días. Sí, pero... Espérame, lo que te van a hacer es te van a traer una cubetota porque no supiste decirle del tamaño de una nuez. Te van a traer, a mí me dijo que le llevara lo de 3 días, aquí está mi cubeta. Y hago 4 veces. Y hago 4. Claro, búsqueda de prognósticos. Sí, claro. Entonces, es importante hacer un lenguaje y aparte, aquí ya volvemos otra vez, desde nuestras fases de nuestro control es importante, desde cómo decirle a nuestro paciente características, darle el material adecuado o decirle al paciente, usted lo debe de hacer. Y si no es el paciente, es un paciente hospitalizado, decirle al médico, decirle al personal que nos apoya en el hospital, lo que me debes de hacer es esto, porfa. Ahora luchar no tanto con una persona que tal vez no te entienda, sino ahora con un aspecto más que nada político de, pues ¿por qué me viene a decir a mí las cosas? Claro, ¿no? Y hay mucho que trabajar alrededor de ello. Y ahí viene una pregunta antes de irnos al segmento musical. ¿Qué pasa con la relación laboratorio-médico? En donde mucho de lo que se hace allá adentro, pues muchas veces el médico no es experto, no lo maneja. Y bueno, ¿cómo lidiar con esta buena comunicación? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo tratan de hacer empatía con el médico? Pues mira, siempre tratar de demostrar que sí tenemos el conocimiento. En primera instancia, ¿no? Y eso, a ver, pero ¿por qué lo dices? Porque el médico siempre cree que nosotros como químicos no sabemos, nada más estamos para tomar muestras. Me han tocado comentarios así. Sin embargo, sí les hemos volteado la tortilla, ¿no? Demostrar que sí sabemos, ¿no? O sea, hay un conocimiento, nosotros también estudiamos y en ocasiones en esa parte nosotros sí sabemos mucho más. Yo creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Y se lo hacen saber, digo, no, por supuesto no con... sin pelearse. No, exacto, no siendo pedantes ni nada, pero sí demostrando conocimiento. Claro. Ok, y entonces el médico, ¿qué hace en ese sentido? ¿Cómo es la relación? Ha habido muy buena relación con muchos médicos porque incluso haces buena mancuerna de decirles según el grado del médico o el área de medicina que te mande. Si tú le dices a alguien que es experto en colon y tiene una morra del paciente y tú encuentras sangre oculta en heces, el médico te lo va a agradecer, te va a decir, qué bueno que me dices, tal vez me hizo falta revisar de una forma correcta. Okay. Pero hay algunos que ni siquiera te pelan, les mandas tú ahí informes, ¿sabes qué? Se observan ciertas formas, porque no solamente la parasitología se enfoca a parásitos, también nosotros tenemos un área en donde tenemos el coprológico, vemos qué tanto digieres tu carne, qué tanto digieres tus vegetales, qué tanto los almidones, okay. Si te está haciendo daño la lechita, y hay muchos intolerantes a la leche, entonces ya podemos decir, ya podemos apoyar. Ajá. Y bueno, y entonces finalmente toda esta relación médico-laboratorio... tiene que ser cordial. A eso iba. O sea, siempre debe de haber una comunicación. Las puertas del laboratorio siempre están abiertas para que el médico llegue y pregunte, a ver, ¿qué significa blastocisis, por ejemplo? Por ejemplo, es que los términos técnicos o el nombre del parásito, a veces a él no le cuadra, porque pues, tal vez no tienen la experiencia. Pero hay que hacerlo para educarlos, porque también ellos mandan cada diagnóstico y dices tú,
¿Qué es eso? Desde la letra de esto, ¿qué escribió? No solo el nombre del parásito es raro, sino bueno, y es que esa también es la manera de cómo decirle al médico, a ver, si es un blastocistis, pero tal vez si quitas el problema realmente de fondo, vas a eliminar el blastocistis porque pues, es un parásito que lo podemos encontrar de forma habitual, ¿no? O sea, a lo mejor está cursando otra infección bacteriana, y si quitas esa infección bacteriana, el blastocistis se elimina solito. Claro. Entonces, eso también es importante. Ahora, también comentamos la importancia que tiene el que no nos inmiscuyamos más allá de lo que no nos toca. Es decir, sí. Hace rato mencionábamos que hace algún tiempo todavía el químico, el analista, tenía la posibilidad, la capacidad para sugerir, para proponer, para intercambiar esos puntos de vista, pero hoy por norma el laboratorio no puede dar un tratamiento, sugerir un tratamiento, ni nada de esto. Sin embargo, sabiendo las carencias que el médico tiene, muchas veces sí vale la pena este intercambio de ideas, ¿no? Porque pues al final los parasitólogos, cuando ya tienen estas especialidades, como Eric, que por ejemplo pues ya tiene su maestría y que pues muchos ya tienen doctorados y se han especializado en todo esto, pues por supuesto que lo saben, o sea, saben muy bien qué sigue, cuál es el paso que sigue, solo que a lo mejor no tienen el título de médico como para poder hacer o tener esta posibilidad de tratamiento. Sin embargo lo saben. Entonces este intercambio de ideas, ¿cómo sugerirlo? ¿Cómo trabajarlo? Puede ser a través de sesiones académicas. Eso o sea, muy bueno. A través de una sesión académica, como se reúnen los médicos, las enfermeras, dar un tema de parasitología, ¿no? Nosocomial, parásitos emergentes que le pegan más a pacientes que se encuentran ahí hospitalizados. Por ejemplo. Y es importante, ¿no? Conocerlos, ¿no? A través, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estar abiertos como laboratorios de que te pregunten, y no, obviamente no burlarse o no caer en ese juego de burlas, ¿no? Simplemente apoyar, ¿no? O sea, eso que estás diciendo es importante también por el hecho de que muchas veces los que tenemos el conocimiento pensamos que, ¿cómo no sabes? Ajá. Ay, qué tonto. No, pues no lo sé. Y mucho menos hablar de parásitos que de repente ya los nombres también han cambiado, los nombres ahora ya se han adecuado de cierta manera. No, inclusive hasta cuando reportas, por ejemplo, la presencia de entameba, ¿no? Ya es entameba histolítica diagonal dispar, ¿no? Porque no puedes diferenciarlas entre las dos. Por ejemplo. Entonces, desde ahí, ¿no? Hasta cómo reportar. Échate un round con el Canelo, te vas a decir, ¿cómo no sabes? Muy bien, pues bueno, vamos al segmento musical y te regresamos porque seguro que hay un montón de preguntas en las redes sociales. Así es que, Rubencito, ¿tú nos dices? Sí, vamos a música. Bueno, listo, ahorita regresamos. Mi nombre es Eduardo Alberto Burrero López, soy especialista en hematología diagnóstica por laboratorio y en esta ocasión les vengo a invitar al diplomado en temas selectos de hematología organizado por la empresa CCLab y CCD en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. El diplomado está dirigido para químicos, médicos generales, técnicos laboratoristas químicos o clínicos, biólogos o cualquier persona del área de la salud. El diplomado está constituido por 8 módulos. El primer módulo es la parte más importante, la parte medular, porque en él definimos conceptos básicos que nos permiten comprender de una manera sencilla los problemas hematológicos. Hablamos sobre el origen de las células hematopoyéticas, estructura y función de la médula ósea, interpretación de los parámetros más importantes de la biometría hemática, principios de la tinción de Gray del fenómeno de metacromasia, la maduración de la serie roja normal y culminamos con la clasificación general de las anemias. En el módulo número 2 hablamos sobre la clasificación general de las anemias con mucha mayor profundidad. Anemias microcíticas hipocrómicas, anemias normocíticas normocrómicas, anemias macrocíticas normocrómicas y vemos la importancia que tienen los reticulocitos para la clasificación de estas anemias. En el módulo número 3 iniciamos con la serie blanca no neoplásica y básicamente vamos a ver un poquito de inmunología, la presentación antigénica, los sitios de presentación antigénica, la maduración de los diferentes tipos de leucocitos. Y en el módulo número 4 vamos a hablar otra vez de la serie blanca no neoplásica, pero vamos a dirigirnos sobre temas específicos, es decir, deficiencia de mieloperoxidasa, enfermedad de Peltier-Hughes, enfermedad de May-Hegling y sus variantes, enfermedades lisosomales como la enfermedad de Gaucher. En el módulo número 5 vamos a ver las neoplasias hematopoyéticas mieloides según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2017. Y en esta vamos a ver las neoplasias mieloides crónicas como la leucemia granulocítica crónica, las neoplasias mielodisplásicas como el síndrome del 5Q-, las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas como la leucemia mielomonocítica crónica,
las neoplasias mieloides agudas como las leucemias mieloblásticas, monoblásticas, megacarioblásticas o mielosis eritrémicas. En el módulo número 6 vamos a hablar de las neoplasias hematopoyéticas linfoides, las linfoides agudas como la leucemia aguda de precursores B o T y las linfoides en maduración como la leucemia linfocítica crónica B o T. En el módulo número 7 vamos a ver hemostasia normal y hemostasia patológica. Y en el último módulo, el módulo número 8, es la parte práctica, donde el alumno va a aprender a hacer frotis, a hacer la tinción de Wright, a hacer la tinción de mieloperoxidasa, a hacer la tinción de Paz y va a poder resolver algunos casos clínicos en particular. Entonces, con todo esto les invitamos a ustedes para que acudan al diplomado en temas selectos de hematología, que permite dar una actualización y ver la importancia que tiene el laboratorio para el diagnóstico de todas estas enfermedades hematológicas, y que el médico pueda establecer un diagnóstico o pueda permitirse ir más allá del diagnóstico cuando tiene una biometría hemática. Reciban un cordial saludo, están invitados a formar parte del diplomado en temas selectos de hematología en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla. De regreso, esta canción fue a solicitud de mi hijo, lo siento, pero si mi hijo no escuchaba. Pues qué bueno que le damos oportunidad a los niños, porque yo tengo 4 y a ver. ¿Tienes 4? Sí, mientras sea en septiembre para que hablemos de rancheras. No, ese soy yo, el que da la idea de que... Muy bien. Bueno, nuestras redes sociales, vamos a ver en Facebook, Alex Norma Chávez, saludos de parte del Capi. Enrique Gamboa, saludos, les mando un abrazo. Alex Carquín, saludos. Saludos Serge, Eric, colegas, compañeros de escuela. Atentamente Miguel Ramírez. Postdata, si se pasaban los acordeones, jaja. Algo les los están delatando. Claro, no que no. Pero eran norteños. William Sánchez Rodríguez, saludos desde Rinconada, Veracruz, buen tema, muchas gracias. Alex Norma Chávez, ¿dónde dejaron los cascos? ¿El poli o qué? No sé. Marilena Padilla, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Carlos Rivera, ¿sobrios? No más sobrios. ¿Conocen a Carlos Rivera, el cantante? No, pues seguramente. Pues están viendo sobrios hoy. Bueno, ya en breve no lo estarán. Aurorita, saludos desde Puebla, en Exacta. Hola Aurorita, qué bueno que nos sigues. Huicho Rivera, saludos de Bala. Muy bien. Adair Lujano, ese Bala. Bueno. Ok, son los mensajes que tenemos en Facebook. También tenemos algunos en WhatsApp. Vamos a ver quiénes están aquí. Saludos, Química Rodríguez, gracias. Natalia, qué malos que no invitaron. Pero si no trajimos nada, pero bueno. Wow, muchos. A lo mejor quería opinar del tema. Yo pensé que otra cosa. Bueno, wow, muchas felicidades por la información. Rosy, Aurora, excelente, gracias. Marisol Cuellar, gracias. Ronald Moreno, de Beckton Dickinson. Ronald. El buen Ronald, hablando del tema, les recomiendo este interesante libro. Es el de Yo soy yo y mis parásitos, de Kathleen McAuliffe. Muy bien, pues bueno, todos ellos les mandan saludos. Nadie manda preguntas. ¿Qué será que no hay algo en particular?
En fin, bueno. Pues todo se sabe en parasitología. Todo se sabe en parasitología. Aparte es un tema tan, ¿cómo le podemos llamar? Tan especial como la micología, ¿no? Son pocos por ejemplo, un poco olvidado, ¿no? Incluso un poco olvidado tal vez, porque bueno, aquí habría que ver, y ustedes que están muy metidos en toda esta parte educativa y viendo ya la aplicación real de todo esto, se habrán dado cuenta de que se pensaría que la parasitología es fácil, o por lo menos lo que estuve en la escuela y que ustedes también estuvieron ahí con varios parasitólogos, parecería fácil, pero la verdad es que no, tiene un grado de dificultad especial, y ¿cuál más es el ahora... más fácil de identificar? No sé, habría que ver. Eric, tú que eres el experto, ¿cuál podría ser el parásito que digas, más esto fácil? es esto, y no hay pierde. Mira, la dificultad no y no es... porque le vayas al poli ni los burros blancos. La dificultad principal, mejor te digo cuáles son los que les cuesta trabajo. Las amibas no tienen ningún problema, ya es muy fácil enseñarlas, pero la dificultad mayor está en las de moda, que ahorita es emergentes. Como son pequeñitos, entonces ahí ya empieza la dificultad. Mientras más pequeño se les hace más difícil, mientras más grande para todos es más... Ahora, hay algunos parásitos, por supuesto, de súper relevancia, como los hematológicos, que de alguna forma influyen en áreas en donde, si no los detectas, hay problemas serios, como es en banco de sangre, ¿no? Todos los parásitos que están relacionados con la hematología van muy de la mano con esta necesidad de identificarlos correctamente. Tan es así que han entrado a estos grupos en donde a fuerza tienes que hacer ya las pruebas para ello, ¿no? Antes nada más se hacía para HIV, antes nada más para hepatitis, pero ahora ya han entrado también parásitos. Entonces, habría que ver el que a veces se están dejando a un lado otros tantos. ¿Cuáles podrían ser de los parásitos no tan recurrentes, pero que son de mucha importancia, que con una pequeña infección podría ser algo catastrófico, que ustedes sepan? Porque, por ejemplo, te mencionaba las amibas, las de vida libre, por ejemplo, ¿no? Fíjate que aquí nosotros sí tenemos casos de amibas de vida libre. No son las tantas, como lo vuelvo a tocar, el tema de parasitología no es tan escandaloso. Entonces muchas veces... Aparentemente. Y aparte también está subdiagnosticado. Llega una persona, meningitis, ¿qué bacteria? Esa, te apuesto que es una bacteria. De aquí a que se murió el paciente ya no supieron si fue la amiba o si fue... Fíjate que estuvimos en Oaxaca. Llega una persona, de aquí a que el médico se decidió irnos a ver, ya tenía deshecho el hígado. Entonces nosotros sí dijimos, mira, lo más seguro es que sí fue una amiba traviesa que se nos fue al hígado, una estolítica, y de aquí por andar... Una entamoeba estolítica. Entonces, sí, en Oaxaca sí tenemos presente esto. Pero, y es que, ¿sabes qué? ¿A dónde migran? Intestino se atraviesa hacia hígado. O sea, atraviesa intestino. Atraviesa intestino, perfora. Ahora, entonces aquí fíjense que hablamos de un tema que a veces no ponemos el foco correcto. ¿A qué voy? Alex hace rato decía, estamos en estas zonas urbanas en donde, bueno, muchas cosas están controladas y demás, pero vamos a las regiones apartadas, si nos vamos a las sierras, si nos vamos a los lugares en donde todavía existe falta de agua, falta de drenaje, falta de limpieza y de conocimiento de la importancia de lavarse las manos, bueno, no tienen ni tan siquiera... Ni agua adecuada para lavarse las cosas. Bueno, de hecho van al baño al aire libre, el fecalismo es practicado todo el tiempo y los animales van y comen esas heces fecales y entonces después regresan a casa y son los que... O sea, hay ciclos constantes en donde los parásitos segurito que están ahí todo el tiempo y hay mucho de eso en nuestro país. Digo, ¿no? En Valde, ¿cuántos millones de pobres tenemos? O sea, son un montón de millones de que tienen condiciones contrarias a hablar de salud, de condiciones de salud. Yo creo que esa parte sí le pega mucho la parte cultural, económica sobre todo, y bueno, el hecho de que a lo mejor los papás en esas áreas más rurales estén más preocupados a lo mejor por conseguir comida para sus hijos, y los niños pues, andan jugando ahí en la milpa, y a lo mejor sí está panzón el niño, ¿no? Pero es que está gordito o está sano, ¿no? Entonces no le dan esa importancia, no lo llevan con un médico, y pues es cuando empiezan a ocurrir otro tipo de enfermedades, se empiezan a agravar, ¿no? Se puede presentar a lo mejor una anemia por una giardia, ¿no? Entonces, y es algo que a lo mejor la mamá, el papá no lo tomaban en cuenta porque estaban preocupados en otra situación. Claro, hay una distracción en ese sentido. Además tenemos también nosotros, tenemos que remarcar casos muy específicos. Ustedes pensarían que tal vez el paludismo siempre nos lo ponen, que les da en la selva, siempre sale la película y entonces el mosquito de la selva. ¿Qué creen? En la región tarahumara
tenemos casos de paludismo, tenemos casos de tripanosoma. O sea, no es tan tropical. No está tan tropical. Entonces, por ejemplo, en regiones como Morelos, casas muy lujosas que están en medio de la selvita, porque pues hay que tener el verde cerca, ¿no? O sea, yo compré una casa, ¿cómo crees que no va a tener verdes? Yo tengo dinero. Pues el perro está enfermo de tripanosoma porque el perro es el que está en el patio, entonces llegan las chinchas y se alimenta del perro. Ya hasta perro. le hicieron un corrido a Chinche de Chagas, se llama. Entonces ustedes dicen, oye, ¿cómo crees? Si aquí estoy rico, ¿cómo crees que me va a dar una parasitosis si yo soy rico? No te lo pongo. En este caso, la parasitosis no respeta ni dinero, no respeta si eres güero o negro, no respeta si vives en pobreza o no pobreza. En el rancho de allá de mis papás, vamos a empezar así, yo sí les puedo decir, esas personas están bien sanitas. Uno como chilango llega ahí y se anda muriendo así de... llega empiojado, llega todo, y ellos están así como... ¿A poco te enfermas? Acostumbrados, ¿sabes? Sí, están tan acostumbrados que ya es parte de... ¿no? Bueno, es lo que yo decía hace rato, ¿no? La vacunación constante, ¿no? Sí, el estar expuesto a ese tipo de microorganismos te hace competente inmunológicamente, ¿no? Entonces, pues eso también limita. Ahora, esta importancia que tiene el que nosotros, como parte de esta difusión que estamos haciendo, de que los colegas generen conciencia en sus lugares de trabajo de hacer buenos diagnósticos y de hacer conciencia de que incluso como profesionista, si ya conoces esto no puedes omitir algunos de los aspectos. Es decir, antes a lo mejor porque no lo sabías, pero una vez que vas sabiendo todo esto, pues tú mismo en casa puedes propiciar a que muchas cosas ya no se hagan de la misma manera como profesionista de laboratorio, porque lo ves, porque sabes que ahí está. Claro. Pero ¿qué tanto se genera esta conciencia? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? La conciencia de los compañeros, colaboradores en el laboratorio acerca de este manejo de la parasitología. El tema de parasitología es difícil, fíjate, se ha intentado meterse de lleno en muchas instituciones y muchas instituciones no hacen parasitología, ¿no? Otras ya empiezan. Afortunadamente ya empieza a haber un pequeño boom dentro de nuestra área y ya empiezan a retocar. Porque incluso normativamente, ¿qué tanto en normas está mencionado todo esto con el grado que debería ser? Por lo que ustedes conocen, ¿qué tanto la norma lo maneja? Sí, hay guías en la CLSI. Guías, pero normas mexicanas que dijeras, a ver, la norma para parasitología me pide esto. No. Como lo hay, por ejemplo, una norma especial para banco de sangre, por ejemplo. De hecho, sí hay normas para huevos del miltos en lodos, en aguas residuales. Hay normativas para área no clínica. Para área clínica, no, a lo más que nos acercamos es un control, ¿no? Es un área de control de calidad en donde debes de tener un proceso que afortunadamente, es un tema que vamos a... Desafortunadamente ya lo están exigiendo para muchos laboratorios. Olvídate ya de, no vamos a entrar en áreas gubernamentales que tienen un poco de protección por el mismo gobierno, pero al menos en áreas privadas ya les están empezando a exigir capacitaciones continuas al personal y eso ya hace un panorama que pueda meterse la parasitología dentro de estas áreas de interés. Capacita a tu personal. Pero es una capacitación como genérica porque la norma dice que todos deben estar capacitados. No es tan específica en muchos sentidos. Y eso nos lleva a lo de control de la calidad y que debemos abordar en ese sentido. ¿Cómo es que el control de la calidad ahora, como ustedes ya lo dijeron, ha sido solicitado por diferentes instancias? ¿Por qué control de la calidad en parasitología? Fíjate que el control de calidad en parasitología es un tema relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque en realidad encuentras algunos procedimientos, pero pues cada quien lo hace con los recursos que tiene, ¿no? El control de la calidad empezaría diciendo, a ver, vamos a hacerlo con lo mínimo recomendable. ¿Qué debes de tener? Microscopio, centrífuga. Ya la hiciste, ya sabes hacer paras y tienes esas dos cosas, ¿no? Ya si tú tienes esas dos cosas, yo ya te voy a enseñar que debes de centrifugar a tanta velocidad, ya te voy a enseñar que debes de ver tantos campos y cómo poner, procesar, recibir, procesar, observar la muestra, cómo debes de observarla en un proceso unitario. Es lo que se está intentando hacer. ¿Por qué? Porque tú te encuentras a la persona que está en Guerrero, que lleva 20 años haciendo parasitología a su forma, y que tú le dices, ¿cómo haces? No, es que yo lo hago así. Pues es que lo estás haciendo mal. O sea. Ahora, pero eso relativo de bueno y malo, ¿a qué voy? Tú le dices ahorita,
en esa región, en su momento, pues a lo mejor él fue su parteaguas, él dijo, lo estoy haciendo y así es como me enseñaron y así lo seguiré haciendo. Pero viene alguien de otra ciudad y me dice que está mal hecho, pero ¿cuál es la referencia? O sea, a eso iba con la pregunta anterior. Como no hay una normativa, como no hay un documento oficial que nos diga eso, sí hay guías, eso está muy bueno. Y están empezando a aplicarse para que se conviertan en normas gradualmente. Eso está muy bien por un lado. Pero luego, ¿cómo estandarizar? ¿Cómo llegar a esta parte en donde...? Porque el control de la calidad tiene que ver con ese patrón de referencia o con ese hacer igual las cosas y empezar a ver qué variaciones hay alrededor de ese punto ideal, entre comillas. Yo creo que aquí tiene que ver mucho también la parte de la investigación científica, ¿no? Las personas que se empiezan a dedicar a la parasitología en la parte de investigación son los encargados también de estandarizar ciertas técnicas. Okay. Y esas técnicas, al final de cuentas, nos pueden servir para hacer un diagnóstico. Y entonces, a partir de esas técnicas que ya estandarizadas, se empiezan a ver las guías. Y entonces ya hay estudios, o sea, no solamente yo lo hice con 100 personas, no, y manejé 1000 muestras y yo hice una distribución estadística y me arrojó que si hay cambios significativos, si lo hago de esta manera o si lo hago de esta otra manera. Y entonces pude calcular que hay una mejor sensibilidad si lo hacemos de esta manera. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? La parte de investigación, sobre todo. Puede ayudar. Hablar de control de calidad, estás hablando del control diario. ¿El externo cómo lo manejan? ¿Qué hacen? ¿Mandan una muestra? ¿Cómo tienen el conocimiento de esto? El control de calidad externo, nada más había una compañía hace algún tiempo. No hay que decir el nombre. No, pues yo sí, no hay ningún problema. Entonces tenemos un control de calidad externo, pues, principalmente Pacal. Los demás, ¿cuál tiene? Qualita tiene parasitología. ¿Con el doctor Terrés? Creo. ¿Sí tiene? No estoy seguro que Terrés tenga... No. ¿Sí ya tiene parasitología? Bueno, Quality Consulting todavía. ¿Ya tiene también? Pero no sabes cómo está llevando a cabo eso. Sobre todo por la importancia que tiene. Platicábamos fuera del aire que hay algunas organizaciones, como en este caso los ingleses, en donde ellos te mandan el parásito para que tú hagas todo el proceso completo. ¿Qué tanto los programas externos tienen la capacidad para hacer todo ello? ¿Y qué tan importante sería para la persona en cuestión? Porque, bueno, por favor desmiéntame si estoy diciendo cosas raras, pero es como un examen para la persona que está haciendo el proceso. A ver, ahí te ve esta muestra, identifícala. Haz como tú sabes trabajar, identifica. Para muchos laboratorios este proceso externo es de gran ayuda, de gran valor. ¿Por qué? Porque tú pegas tu diplomita de que tú sí sabes parasitología, ¿no? ¿Eso es todo lo que puede tener como ventaja? Sí, bueno, no porque, aparte también hay que ver la parte que nunca vamos a perder, que es la correcta ayuda al diagnóstico y tratamiento. No podemos quitar, estamos dando un punto que es, nos están diciendo que sí sabemos, pero sí sabemos también lo vas a aplicar a lo más importante, que es el diagnóstico. El diagnóstico, la oportunidad del paciente de ser bien atendido. Bueno, ahora regresamos a la otra parte. El papel de control de calidad externo es, siempre debes de ser evaluado. Y tú como experto no puedes decir que tú eres el experto que sabe todo. De todos modos tienes que ser evaluado por alguien más. Así es. Entonces tú no puedes decir yo lo sé todo, yo soy el que manda en este mundo, yo soy el que dice que los parásitos son de este color, ¿no? Estás hablando, por ejemplo, el que está mandando la muestra. El que está mandando la muestra. En este caso, bueno, yo creo que aquí la persona que manda la muestra tiene que mandarnos también un certificado, de ¿no? que es un experto. No solamente de qué es el parásito que se trata, ¿no? Y de hecho, sí, tu control externo es eso. Tú le confías a alguien que te va a demostrar que él tiene la capacidad, conocimiento, infraestructura y todo de mandarte una muestra para que tú ensayes. Tú no le vas a confiar a alguien ahí de, a ver, mándame algo, a ver qué es. No, a ver, yo te mandé algo, primero mándame tus resultados y luego yo te entrego un... ¿Vas bien? Mira, nosotros a nivel nacional, porque esto es una cooperativa a nivel nacional, tantos hospitales vieron tal cosa, tantos hospitales vieron tales cosas y tantos hospitales no vieron nada. Entonces, ¿qué creen? Yo les estoy asegurando que mi muestra solamente, y eso es lo importante, yo te estoy asegurando
Ellos te garantizan. No, pero asegúrate con metodología. Exacto. O sea, alguna secuenciación genómica que te dice, este es el blastocistis, ¿no? O entonces, sí debe de ser un trabajo serio. A eso iba, tiene que ser serio, porque entonces estamos hablando del envío de la muestra. Imagínate que tú dices, bueno, estoy en la ciudad y el problema está en la ciudad, pues a lo mejor no tengo problema con la logística, el envío, está bien. Pero vámonos a Yucatán, vámonos a Sonora, vámonos a lugares en donde el traslado, la logística es complicada, tarda días. Lo dijimos hace un momento, el manejo de la muestra, qué tan importante es, porque algunas estructuras no van a sobrevivir, porque algunos tantos van a desaparecer, van a cambiar, etcétera. Bueno, todo eso implica una seriedad en el trabajo, aparte de la persona que va a evaluar, como bien dice Oscar. O se unifica. Unificas todos esos criterios porque después viene un consenso, lo que bien mencionabas. ¿Quién vio qué cosa? ¿Quién no vio? ¿Quién cambió? Ahora, sabiendo que una muestra es heterogénea y más una muestra de este tipo, habría que ver cómo garantizas que lleva ese microorganismo, ese parásito, lo que corresponda, sin que necesariamente vaya otro y diga, pues ¿qué crees? Mira, te demuestro. Sí, en que venía otro y a lo mejor viene por ahí una cuestión cruzada. Incluso hace rato el clínico Luis nos decía, bueno, si lo hablamos por metodologías moleculares, incluso ver si no hay por ahí algún segmento que estés identificando que corresponde con otro parásito, etcétera. O sea, el hablar de la palabra asegurar que va ese parásito, habla de seriedad. O sea, porque si no, entonces puede ir un cóctel de parásitos y entonces yo determiné tú el otro, ¿y entonces qué fue? En realidad sí se hacen, por eso es que te mandan pruebas sesgadas, nunca te dicen, te llega una muestra de parasitología, no te dicen, es que es una muestra que posiblemente tenga tal cosa. Aquí entra la seriedad de la capacidad de tu persona. Muestra ciega, son una muestra ciegas que solamente el que la mandó y el que va a analizar el resultado saben esto. También fíjate que hemos tenido y hemos observado que sí atienden no estoy de acuerdo, fíjate que yo observé tal, y si hay revisión, eso está bueno. Y si hay revisión de la muestra, si ha habido correcciones de... ¿Cómo rotula el que manda la muestra? ¿Cómo rotulas? Para decir claro, que tienes todo tu personal de confianza. Todo esto es, si tú eres una empresa que vende calidad, lógicamente tienes calidad en tu proceso. Es lo que me esperaría. Eso es lo que me esperaría, ¿no? Entonces, nosotros como laboratorio, ya que recibe esto, nosotros estamos confiando en esta persona. Claro. ¿Por qué? Porque tiene un nombre de respaldo. Pues no solamente eso. O incluso si tú eres muy valiente y le dices, pues como un control externo, yo le entro a todos. ¿A quién hay que decirle? Échame a todos, ¿no? No, pero es que eso, no debe de cumplir con ciertos certificados de calidad. Exacto. Tiene que cumplir con trazabilidad, o sea, tiene que tener metodologías que a lo mejor las probadas. Aparte de respaldado por la EMA, creo que sí, ¿no? Sí, también la EMA debe reconocer su funcionamiento. Pero yo creo que eso se refiere, Eric, con el ser serios. O sea, el hablar de ser serios implica el tener toda esa certeza documental, claro, todos esos certificados, toda esa competencia de quien está haciendo el programa, los envíos, la logística aprobada y demás, y que si quieres una revisión, con gusto lo hacemos porque me consta y tengo la certeza y tengo la seriedad para abordarlo así. Yo creo que en ese sentido es amplio, ¿no? El hablar de ser serios, ¿no? Porque si no, entonces, pues, ¿a quién le creemos? Imagínate cómo sería toda esta diversidad, ¿no? Exacto. Mira, dentro del control de calidad, pues sí, nosotros recibimos una muestra o incluso para acá manda imagen, ¿no? Muchas veces manda imagen. Entonces, pues sí, ya tú ves y analizas. Y sí hay diferencias en las opiniones, Sí, o sea, sí. A lo mejor una persona ve un huevo de Ascaris y otra una totalmente distinta. Sí, se le Entonces pasa. ahí la importancia de una correcta capacitación. Sí, muy importante. Muy bien. Híjole, pues el tiempo se nos está yendo. No nos podemos ir sin mencionar todo lo que hemos platicado acerca de educación continua. Precisamente porque, bueno, los compañeros que ahorita aquí nos visitan, tenemos pensado hacer con ellos un diplomado en parasitología, precisamente enfocándonos a todos estos puntos en donde hemos encontrado necesidades muy puntuales. Entonces, solamente para los colegas que nos oyen, mencionar que son 9 módulos lo que se tiene pensado hacer. Un primer módulo en donde se habla de toda la parte microscópica y normatividad, incluyendo control de la calidad. Un segundo módulo para protozoarios intestinales. Un tercero para parásitos emergentes. Un cuarto módulo para protozoarios tisulares.
un módulo 5 para tremátodos, luego otro para céstodos, uno más para nemátodos y un siguiente módulo para inmunoparasitología y biología molecular de los parásitos y un último módulo para todo lo de artrópodos. Entonces, habría que meterle el módulo 10, y el de control de la calidad. Bueno, decíamos que en el módulo 1 iba un poco de control de la calidad, es cosa de revisarlo y de apuntarlo así. Entonces, bueno, es parte de lo que hay disponible y que tenemos que homogenizar criterios, considero. Claro, tenemos 2 meses para hacerlo. Así es, ojalá que esto pues redunde en que los colegas que nos escuchan pues se quieran capacitar en ese sentido. Tenemos también otro de tamiz neonatal. Es en Puebla, debe empezar a finales de julio. A finales de julio. Este mes ya también. Así es. Nos ha hecho falta hacer la difusión. Así es, de tamiz neonatal. Está el de hematología con nuestro amigo Burelo. Ya vamos para el módulo 2 en la Ciudad de México, módulo 4 o 5 en la Ciudad de Puebla. Entonces finalmente hay pues un montón de propuestas para fines educativos. Muy bien, la parasitología, ¿Redes, pues, en redes sociales, ¿será que tengamos se te olvida? No te pones la compu ahí y ya no sabes ni qué hacer con tu aparatito. Me están regañando, disculparán, pero así es siempre, incluso cuando no están ustedes. La química Araceli, excelente tema, felicidades. Listo. En Facebook, vamos a ver qué más nos dijeron. Pues no, a mí me falla aquí el internet y déjenme ver qué más tengo. Les mandan saludos. A ver, Hugo Baez dice parasitología sí tiene. Que Quality Consulting sí tiene parasitología en Bluebell. Perfecto, gracias. Ya hablará cuando esté por acá. Va a venir Huguito en breve. Muy bien. Déjenme ver, es que me quedé en página. Aurorita ya, Huicho ya, Adair Lojano, se va la Brenda Escobar, saludos desde Aguascalientes, muchas gracias, saludos. Jenny Lozano, saludos desde Bolivia, mira qué bien. Jenny Lozano, saludos hasta allá. Sabrina Cruz, actualmente en la industria de alimentos solo se buscan bacterias patógenas. ¿Consideran que debería hacerse análisis enfocado a encontrar parásitos en alimentos y qué se buscaría? Yo creo que sobre todo en aquellos alimentos que son crudos. O sea, que no llevan un tratamiento térmico. Ok. O algún otro tratamiento. Ok, bueno. Pasteurización, ¿verdad? Que no tenga algún tipo de pasteurización además. Ok, ¿y qué se buscaría? Parásitos como de qué tipo. Algunos huevos que pueden llegar a ser resistentes a niños lavados con cloro, por ejemplo. Fíjate que tuvimos un caso de una paciente, yo estoy loco en mi clínica. Tuvimos un caso en ciencias biológicas donde un personal quería vender unos frijolitos ya cocidos. De hecho, se supone que ya están comerciales, no vamos a decir la marca para que lo sigan comprando. Al principio tenían larvas de mosca. Entonces sí tenemos que hacer cierto control de calidad, pero la misma industria alimenticia tiene un buen control de calidad. La industria alimenticia. Fuera del aire. Entonces, sí quiero saber quiénes son. Sí. Ahí tengo, si no, para saber si las tiro. Las agarro para ir a fertilizar allá. Tiene un buen control de calidad la industria alimenticia. Entonces estamos hablando de calidad. Entonces, si la industria alimenticia tiene un buen control de calidad, hay un proceso de pasteurización, los parásitos no son que tú digas la última resistencia, que pueden viajar al espacio, regresar radiaciones, no. Los parásitos, como lo dijimos, nos vienen acompañando, están acostumbrados a nosotros muchas veces. Sí hay formas, pero si los excedes en temperatura, si los bajas de temperatura, muchos de los parásitos no resisten. Aparte de estas cuestiones de control de calidad y los procesos. Exacto, pues sí, acabas de decirlo, somos sus casas y necesitan ciertas condiciones para poder. Y afortunadamente los parásitos son muy tranquilos, no nos quieren hacer daño. No les conviene. Menos los ascaris. Yo estaba viendo que producen la hembra hasta 250,000 huevecillos diarios. Muchos. Entonces imagínate. Te quedas así, imagínate cuántos pueden. Entonces, ojalá para gallinas, dices, para que tuviéramos un montón de producción de huevos. Pero no. Entonces, afortunadamente, si lo decimos, la industria alimenticia es buena en su control de calidad. Bueno, es lo que han dicho. Menos esos frijolitos. Pero bueno, seguramente también se hacen en otro tipo de alimentos. Tal vez los cárnicos sean los más recurrentes por todo lo que implica, pero bueno, los jugos,
tal vez todas las verduras, por ejemplo, hay mucho de que se riega con aguas negras, se sabe es que son alimentos que se comercializan crudos, son los que deberíamos de tener el enfoque. Lechuga, rábanos, todo ese tipo de cosas. Perfecto. Muy bien, Aurorita nos dice, el problema de los proveedores que proporcionan estas muestras a veces no es de la calidad que se necesita, es decir, en cantidad de parásitos, en morfología, etcétera. ¿Habla del proveedor de control externo? Supongo que es del proveedor de control externo. Fíjense que eso sí es importante, la variedad de parásitos que nos muestran. Yo no sé, ustedes que ya llevan años en el hospital, ¿qué tanta variedad les mandan de parásitos los programas de control externo? ¿O siempre mandan el mismo? ¿O ya saben, ya, es esta muestra? Al año ya cambiaron otra vez de una rotación. ¿Qué tanta rotación hay de eso? Hay poca rotación. Tampoco es, ¿cómo se llama? Que tú digas que podemos tener 50, 60 parásitos y los cuales los vas a observar. Lo que se basa en esta cuestión de calidad es mandarte un parásito que te rete, pero que tampoco sea algo extraordinario, sí, okay. Extraordinario, ¿no? Dado que nosotros aquí en México te tienen que mandar un control de calidad que tú conozcas. No, llevarte de la mano para que vayas. Exacto. Entonces, dentro de la reproducibilidad de parásitos, dentro de las muestras repetidas de parásito, fíjate que sí hemos llegado a encontrar así de, pues es que como que nos la mandaron el año pasado y nos la mandaron a finales y ahorita estamos a la mitad y me lo volvieron a mandar. Pero tampoco es que un parásito en este mes y lo repiten a los 3 meses, ¿no? No es así de frecuente. Tampoco es así de frecuente. Perfecto. Diego Montero nos dice, consideramos que la parasitología está olvidada. No le han dado la suficiente importancia en los hospitales. Hay ocasiones en las cuales resulta que son parásitos los que enferman a los pacientes. Déjame, ya me perdí un poquito. Enferman a los pacientes y lo descubren después de haber hecho muchos estudios, gastando presupuesto. O cuando ya los síntomas son bastantes. O cuando ya se nos fue. Estudios, gastado mucho presupuesto, cuando desde un estudio de parásitos se hubiese ahorrado todos los gastos e incluso pues rescatado vidas de pacientes. Entonces, bueno, pues sí, parte del olvido, ¿no? Acerca de las instituciones. En general, el laboratorio... hay ciertas carencias, ¿no? Hay otras áreas más beneficiadas con los recursos que el laboratorio, pero bueno, finalmente con lo que yo creo que como analistas de laboratorio, con lo que tenemos hay que hacer bien las cosas, ¿no? No necesariamente esperar el gran equipo ni la gran tecnología, sino más bien desarrollar nuestras habilidades, y más en parasitología, que es una cuestión de habilidad y por supuesto de cierto conocimiento y estarse actualizando todo el tiempo, ¿no? Claro, y la metodología no es tan cara, ¿no? O sea, realmente no se requiere invertir tanto. Entonces, ni el personal, normalmente tienes 1 o 2 gentes ahí. O sea, también no sé, en nuestro caso no nos llegan tantas muestras de parasitología, o sea, eso te da alguna salvedad. Ahora, lo que comentaba acerca de los enfermos, que luego en ocasiones llega a ser la parte parasitaria, pues también es importante y eso, a lo mejor invertir en otras metodologías, ¿no? Biología molecular, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo. Que es más rápido y te abarca, en este caso, parásitos, virus y bacterias, ¿no? Okay. Entonces, pues ya en un fogonazo puedes identificar estos tipos. Hay rapidez, hay mayor certeza, claro, es un poco más caro, pero de alguna manera cubres un abanico más. Si al final de cuentas el paciente está tan grave y está aventando mucha diarrea y se está deshidratando y no saben qué es, pues bueno, haces esta metodología y ya descubres el agente causal. Claro. Muy bien, pues bueno, nos podríamos quedar aquí mucho más tiempo, pero ya nos están corriendo porque van a cerrar este bar. Así es que estamos ya con los dedos en la puerta. Ya leímos todo lo de redes sociales. Yo creo que más allá de todo lo que pudiéramos decir, cada uno de los que están escuchándonos pueden tener sus propias perspectivas de cómo hacer su parasitología en el laboratorio. Sin embargo, siempre se requiere una guía, una actualización en conocimientos, y eso es lo que pretendemos ahora con este diplomado que se va a hacer, ¿no? Esperemos que, bueno, pues los colegas atiendan al llamado. ¿Algo más, Oscar? Nada, agradecerles nuevamente que permanezcan aquí 1 hora 10 minutos, porque ya nos pasamos 10 minutitos, pero no importa, ojalá diera para el más. tema da para mucho más, y de hecho hablamos de cuestiones muy generales, parasitología en general, pero algunos colegas nos habían preguntado de coproparasitoscópicos y demás, pero ya cosas más particulares. En su momento haremos algo tan especializado como ello, ya hablar de las técnicas especiales y cada una de las características que se tienen que manejar, pero la parasitología es amplísima, ¿no? No es tan fácil abordarlo en 1 hora. Es un mundo muy amplio y bueno, pues hay mucho que hablar de ello. Y es un mundo. Si vas a una muestrita de una fuente,
no sabes qué... La cantidad de cosas que te puedes encontrar. Muy extraterrestres, ves ahí de película, ¿no? Porque no sabemos si existen allá, pero se ven muy raras cosas ahí, muy padres. Así es, muy bien, pues entonces por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que por WhatsApp les hemos mandado un libro de parasitología para que lo revisen. Si es que hay algo que puedan compartir por esa red social, siempre es bienvenido. Ronald ya también nos propuso un libro que bueno, nos puede ayudar a todos para actualizarnos. Y yo creo que no dejar el libro. Al final no porque saliste de la escuela ya te olvidas del libro. Siempre hay que estarnos actualizando. Incluso ya no se puede, es cierto. Ya todo el tiempo tienes que estar vigente. Porque el médico el proceso te lo pide. La misma dinámica de la clínica te lo exige. Sí, o sea, para llegar a un correcto diagnóstico tienes que estarte actualizando. Y bueno, desde esa perspectiva que tienes es muy buena. Sin embargo, ¿cuántos colegas hemos visto ya en el laboratorio que pues simple y sencillamente se quedan en su estado de confort y ya nadie los mueve, ¿no? Ojalá que no sea el caso para la mayoría. Esperemos que no. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Un último mensaje de ambos. Pues yo saludos a mis compañeros del hospital, que sé que me están... Y si no escuchaban punto menos, mensajes, es correcto. Saludos de igual manera. Tocayo, ¿algún mensaje final? La parasitología es amplia y nos faltó plática, pero recuerden que también nos hizo falta hablar que el diagnóstico es con apoyo de todos, del personal que está en ventanilla, de hacerle entender al paciente, de que el paciente nos entienda y nos quiera ayudar, de los médicos, y parasitología debe de estar vigente y debe de ser atendida. Es lo que estamos buscando, que se renueve este tema. Claro, perfecto. Muy bien, pues entonces para nosotros es todo un placer este tema y seguiremos abordándolo. Muchísimas gracias a todos. No quiero tener ese tema en mi cuerpo, pero... Ya lo tienes. Ese piojo que te brincó, ahí anda. No, la piojo, era liendre. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima.